natural y veo en lo espiritual, ¿sí? Hoy va a ser una prédica diferente, ¿sí? Yo voy a pedir que al final podamos hacer una representación gráfica y para eso voy a necesitar algunos artistas, ¿sí? Yo sé que hay unos cuantos artistas. Filipenses 2:12, ¿sí? ¿Ya lo tiene por ahí? Amén. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor y pedir que el Espíritu Santo pueda dar y trabajar en nuestros corazones a través de la palabra, ¿sí? Dice la palabra, dice la Escritura que somos limpios por la palabra, ¿sí? Entonces, cuando leemos la palabra, cuando la escudriñamos, cuando la examinamos, la palabra va a descubrir, va a limpiar, ¿sí?, nuestra vida a través de la Escritura. Entonces ahí es donde dice que la palabra cobra vida, ¿sí? La palabra de Dios tiene que cobrar vida. ¿Cuándo? Cuando vos sentís que la palabra toca tu corazón, te está identificando algo, está dándote algo que necesitas, algo que debes transformar o cambiar. ¿Amén? Bien, leemos ahí. Dice, por tanto, amados míos, aquí estaba hablándole Pablo a los filipenses, a los de Filipo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ¿cuántos obedientes hay acá? Amén. Unos pocos dijeron amén. 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 No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¿sí? Pablo había estado con los de Filipo, había estado en ese lugar enseñándolos y justamente cuando está el pastor o la pastora somos todos obedientes. Pero el asunto es cuando el pastor y la pastora no están, ¿sí? A ver si el comportamiento es el mismo. Pablo se ve que en aquella época, en la iglesia de Filipo, pasaba lo mismo que ahora, ¿sí? Entonces le decía, espero que sean obedientes cuando yo estoy, como cuando estuve, a cuando yo no estoy, también sigan lo mismo. Ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor. ¿Cómo así que me tengo que ocupar de la salvación? ¿Acaso yo ya no soy salvo? ¿Solamente por creer en Cristo? Parece que no es solamente el único requisito, ¿sí? Acá Pablo les advierte a los de Filipo, ocúpense de su salvación, con temor y temblor. Les estaba diciendo que tuvieran cuidado, ¿sí? Que cuidaran esa salvación que ya Dios me la dio, ¿sí? Todos los que somos creyentes en Cristo, todos los que hemos aceptado al Señor a través de la fe, todos aquellos que hemos decidido creer, esos somos salvos. Pero la salvación hay que seguirla cuidando, aun cuando yo ya voy a la iglesia. No es porque yo me congrego, ya soy salvo y no pasa nada. Mañana me parto de aquí y ya estoy salvo. No, debo cuidarla día a día. Porque puede haber algunas cosillas que pueden hacerme perder la salvación, ¿sí? Seguimos. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo trae convencimiento a los creyentes. ¿Cuál es la voluntad divina y perfecta de Dios? ¿Sí? Por eso Él dice que Dios pone el querer como el hacer. Él cuando me trae el convencimiento, ese convencimiento me va a decir, bueno, hay que hacer tal cosa. Y empiezo a sentir que debo ser obediente, ¿sí? Empiezo a arrimarme a hacer la voluntad de Dios más que mi propia voluntad. Por eso Él pone su sentir a través del Espíritu Santo. ¿Se comprende? ¿Sí? A través de que tú te dejas convencer por Dios, vos te dejas convencer por el Señor, entonces Él pone su sentir en tu vida. ¿Amén? De hacer la voluntad del Señor. Seguimos. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. La murmuración no es solamente hablar de más, ¿sí?, de otros.
murmuración significa también la queja. Cuando nosotros nos quejamos de todo, nos quejamos del marido, nos quejamos de la mujer, nos quejamos del trabajo, nos quejamos del patrón, nos quejamos del vecino, nos quejamos de acá, nos quejamos... O sea, es una murmuración constante, ¿sí? Contienda, ¿por qué? Porque la murmuración trae contiendas, ¿sí? Trae pleitos. Y yo te voy a dar un ejemplo. Cuando vos estás enrollado en la cabeza con un problema y le das la manija y le das la manija, cuando ves aquel que vos decís, tengo una espina en el ojo, ¿vos crees que lo vas a ir a abrazar? No, uno ya está como a la defensiva, ¿sí? Lo primero que le diga lo salta. Porque es así nuestra naturaleza, ¿sí? Y no, espero que no se sienta nadie identificado, yo hablo por mí, ¿sí? Porque yo también sé lo que es manija en la mente, ¿sí? Y en el corazón. Entonces, cuando yo me empiezo a quejar constante, el primer tropiezo me lo pongo yo. Las primeras piedras me las pongo yo delante de mi propio camino. Yo empiezo a tropezar con aquellos pensamientos, con aquella murmuración, con aquella queja. Y hago tropezar a otros, ¿sí? Porque la queja no me la hago a mí misma. Voy a agarrar a alguien y le voy a contar y me voy a quejar y Entonces yo no solamente hago tropiezo para mí, sino también hago tropiezo a alguien. Por eso es que debemos dejar eso. Dice, hacer todo, dice Pablo. Hagan todo sin quejarse, ¿sí? Y sin pleitos. ¿Para qué? Y él les dice, ¿para qué? Para que sean irreprensibles. ¿Qué significa esa palabra? Medio difícil ahí. Irreprensible significa que nadie te venga a acusar, ¿sí? Que nadie te venga a señalar con el dedo, porque fulanito dijo tal cosa, tal otra, manganita hizo esto, o sea, seamos irreprensibles, porque el primero que nos acusa es el diablo. Va y le cuenta y le dice al Señor, vamos a parafrasear esto, dice, ¿vos te fijaste, fulanita? ¿Vos te fijaste? Mirá cómo habla fulanito, anda hablando en contra del patrón, mirá lo que dice y anda dándole manija a los otros compañeros de trabajo. El primero que nos acusa es el enemigo, ¿sí? Y allí fomentamos todo el pleito. Entonces yo sé aprender, porque eso no venimos siéndolo. Tenemos que aprenderlo en la vida, ¿sí? Y más cuando nosotros hemos vivido en un contexto familiar, que eran todos una cantidad de quejosos. ¿Cuántos se criaron así, teniendo que sea un quejoso en la familia? Yo les cuento un secreto. Cuando yo era niña, vivíamos con mis padres, con mis abuelos. Mi abuela ya era una mujer grande, ¿sí? No sé, tendría como unos 70 años cuando yo recuerdo que era niña. Y ella tenía sus problemas emocionales, hoy yo entiendo lo que era. Y se despertaba en la mañana llorando. Y se quejaba todo el día. Y llegaba la noche y ella seguía llorando en su cuarto, acostada. Nadie se quería acercar a aquella habitación. Por allá ella llamaba que le trajeran el café o lo que fuera, pero ella seguía llorando. Un día, con mis escasos años, tal vez 3, 4 años, le abrí la puerta y me molestaba tanto aquel llanto. Le digo, yo te perdono y ya está. No sé, yo creo que fue Dios que me mandó. ¿Saben por qué? Porque después de aquel momento la sorprendí tanto que se terminó riendo y se acabó el llanto. Cosas que uno aprendió de ver en la vida. Por eso digo, yo sé lo que es vivir con una persona quejosa. Entonces, hay momentos que vos no... Y me decía mi abuelito, vaya mija, después ya que era grande, ¿no? Venía al liceo, nosotros no vivíamos con ella. Vaya mija, saluda a la abuela. Sí, ya voy. Venía yo a la cocina, lo saludaba, bromaba con mi abuela. Y a ella como que la resistía un poco, porque sabía que esa mujer era un poco quejosa. Entonces son personas que te van a hacer de tropiezo. Y a veces cuando uno critica tanto aquellas actitudes,
dice, sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Él le decía apartado. El estar sin mancha significa apartado del pecado. No significa que no vas a pecar. Pecamos todo el tiempo, todos los días, ¿sí? Unos pecaditos más grandes, otros pecaditos más grandes. Cazamos bombas, bagre, de todo hay, ¿no? Vamos allí y pescamos todos los días, algún pescado, ¿sí? Pero lo importante es que yo me vaya apartando cuando me doy cuenta, cuando dejo que el Espíritu Santo traiga ese convencimiento a mi corazón, y entonces empiezo a ser transformado y me voy apartando de la queja, la murmuración, me voy apartando de aquellas culpas, me voy apartando de aquellas desobediencias, me voy apartando de aquellas rebeliones, de aquellos desacuerdos, me voy apartando de todo. Y mis vestiduras empiezan a quedar más limpias, ¿sí? En medio de una generación maligna y perversa, vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Pablo ya lo estaba diciendo en aquel tiempo. Es muy probable que no tenían la tecnología que tienen hoy, no estaban viviendo en el año 2020 como vivimos nosotros, pero ya había gente maligna y perversa en esa época que va a traer esa contaminación a nuestras vidas, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hay algo que yo siempre marco para los creyentes, para los que están en este lugar. Cuanto más nosotros buscamos a Dios y buscamos la santidad de Dios, tu lámpara se enciende mucho más. Y tu luz refleja un resplandor, tu luz refleja una luz que se nota de aquellos perversos y malvados. Y que muchas veces la gente no te quiere ni tratar, y vos no tenés nada, pero porque hay una luz que resplandece, por creer en Cristo, por tener una vida apartada del mal, por hacer una vida en santidad, por congregarte, por cumplir los mandamientos de Dios. Hay una luz que se empieza a encender en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Y Pablo le dice que debemos resplandecer como luminares en este mundo, ¿sí? Yo no sé si algunos han visto imágenes satelitales de la Tierra, cuando las presentan en las pantallas o en el internet, que aparece la Tierra y aparecen luces, que son las luces de las ciudades, ¿sí? Se pueden ver desde una forma de satélite, en los satélites, las imágenes, las fotos. ¿La han visto? Bueno, imagínense que eso somos nosotros, que de repente desde el cielo ven esas lucecitas que somos nosotros. Amén. Amén. Cuanto más santidad hay en mí, más luz emanará mi vida. Amén. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Pablo les aconsejaba que siguieran, ¿sí? Que se tomaran de Dios. Porque cuando nosotros estamos juntamente con ustedes, trayendo palabra, ministrando, pero tal vez si tuviéramos que hacer la misión de Pablo, y para el mes que viene ya tenemos destinado otro lugar, aquí tiene que quedar otro predicador u otra predicadora. Pero Pablo mandar una carta y decirle en esa carta, le decía, tómense de Cristo, ¿sí? Tómense de Cristo, aunque yo no esté, ustedes tómense del Señor, porque sabemos que donde vayas, con quien estés, sea el predicador que aprendiste, aquel que te llevó a Cristo, o tal vez sea otro, tú sabes cómo asirte del Señor. Tú sabes cómo tomarte, y aunque esté y te cambien todos los meses de predicador, vos no vas por el predicador, tú vas por Cristo. Amén. Entonces él le decía,
no he trabajado en vano ni inútilmente. Sé que hay algunos que aunque yo no esté, siguen corriendo la carrera que tienen por delante. Aprendieron, fueron cimentados, fueron formados en la palabra. ¿Amén? Y aunque sea derramado en libación, dice, yo busqué esa palabrita sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. No. Sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe me gozo y regocijo con vosotros, con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Libación. Él le usa esa palabra, ¿sí? Aunque yo sea derramado en libación. La libación es un rito pagano, ¿sí? Pablo le estaba dando una semejanza de un rito pagano que se usaba en esa época, que se derramaba un líquido, fuera en el suelo, fuera en el fuego, fuera sobre la víctima o sobre la tumba de los muertos. Se hacía una oración, un decreto, y después se bebía, ¿sí? Se bebía aquel líquido, se derramaba un poco y el resto se bebía, o se bebía primero y después se derramaba, ¿sí? Era un rito, era un pacto que se hacía. Entonces él dice, aunque yo sea derramado como libación, o sea, que mi vida estuviera siendo derramada sobre ustedes, llevando la comparación a aquel hecho, aquel ritual pagano. De tal forma amaba Pablo a los filipenses, de tal forma él había dedicado el servicio, el amor, el trabajo, que él decía que yo sea derramado sobre ustedes. Y ese pacto que yo tengo con ustedes de servicio y de amor, ustedes lo tengan conmigo. Estén enlazados en aquel amor. ¿Amén? Amén. Lazos que nos van a favorecer en algún momento. Lazos a través de personas que nos han edificado y nos han formado. Esas personas nos van a impulsar. Hay lazos que son tan beneficiosos que te van a impulsar en la vida, te van a catapultar a tu propósito, te van a formar y te van a entrenar para que vos encuentres qué es lo que tenés que hacer en el propósito de Cristo. Amén. Pero hay otros lazos que te pueden traer maldición, te pueden traer pobreza, te pueden traer destrucción, esclavitud, hasta que logres desatarte, darte cuenta de que hay lazos que no convienen, ¿sí? Pero los lazos que nosotros formamos con Dios, los lazos que formamos con algún pastor, alguna pastora, algún ministro, que hay un amor especial con aquel ministro, te está ayudando a formar. Esos son lazos de amor que te edifican, ¿sí? Y son buenos, como le pasaba a Pablo con los filipenses. Ahora vamos a ir a 1 de Pedro 4. Al 11. ¿Ya lo tienen ahí? Primera de Pedro 4 al 11. A estos, dice la palabra, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Hablando de los creyentes y hablando de la gente que está en el mundo, ¿verdad? Y os ultrajan, ¿sí? Hay gente que te va a menospreciar, hay gente que te va a rechazar, hay gente que te va a ofender, hay gente que te va a maltratar. ¿Por qué? Porque no quieren hacer lo mismo que hacen ellos. Y traen disoluciones. Están continuamente para traer disoluciones, divisiones, destrucción. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Tenemos que estar conscientes
fin de este mundo se acerca. Por eso debo estar prendido en Cristo. Amén. Amén. Sed pues sobrios y velad en oración. La oración te sostiene, tu santidad te va a mantener, y era lo que Pablo estaba diciéndole, Pedro, este era Pedro. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ferviente amor. La iglesia de Cristo, Dios la formó, pero no para estar separada, aislada, sola, sino para estar en unidad, primeramente con el novio, el Espíritu Santo, con Cristo, y después entre los hermanos. Y dice que el amor es el que va a cubrir multitud de pecados, multitud de faltas entre los hermanos. Porque todos somos diferentes, todos estamos hechos de una materia diferente, todos tenemos un sentir distinto, pero aún así, Dios nos llama a la unidad. Y es algo que nos cuesta muchas veces, reconocer que me tengo que mantener en unidad dentro de la iglesia. Y él les decía, recuerden que las cosas se acercan, ¿sí? Entonces dice, manténganse en unidad, en ferviente amor, porque el amor es el que no te va a dejar ver lo malo de los demás. Y acuérdense cuando tuvieron tal vez algún novio, ¿sí? Muy enamoradas o muy enamorados, estuvieron en alguna oportunidad. ¿No? Me dicen allá que no, que nunca se han enamorado. Pero resulta que en ese amor tan enamorada que estábamos ciegos, te decían tu madre, tu hermana, tu padre, eso no te conviene, largalo, dejalo. Pero uno estaba ciego, el amor no le dejaba ver los pecados que tenía el otro. Hasta que las cosas comenzaron a suceder y ahí se me abrieron los ojos. Pero mientras uno está enamorado, no ve lo malo. Y así tiene que pasar también en la iglesia, entre nosotros. Tener tan ferviente amor entre nosotros que yo no le vea lo malo que tiene el otro. Lo pase por alto. Nada, lo pase por alto. Lo tengo que amar, así como Cristo me amó también. Y dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Otra vez la palabrita, murmuraciones, quejas, ¿sí? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. ¿Cuántos saben los dones que tienen? A ver, yo sé que cada uno sabe los dones que tiene. Dios te dio dones, te dio talentos. Ahora, ¿cómo lo puedo usar en la iglesia? No, a mí que no me vayan a pedir nada. No, yo lo uso en casa, en el trabajo, ahí sí, pero los dones míos son míos. No, te derribo un argumento. Los dones que Dios te dio no son para tenerlos para vos, sino para el servicio a Cristo y en la iglesia. Amén. Amén. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Ministrar el don significa dar lo que Dios te ha dado. No es que vamos a andar repartiendo dólares todos los días para todos lados. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del don que Dios te dio, ¿sí? Hay gente que tiene dones para cocinar, ¿sí? Así que yo recibo aquel que quiera cocinar, yo recibo. Porque el Señor dijo que teníamos que amarnos los unos a los otros. No, es una broma. Pero si yo tengo dones para ministrar y Dios me da, bueno, Señor, ¿en qué puedo servir con esos dones? Dentro de tu iglesia, ¿sí? Cada uno de lo que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Administradores. Ya no me dice que la vida es mía, no me dice que yo hago lo que quiero, no me dice que a mí no me manda nadie,
su salvación, te dio su gracia, te dio su amor, te dio una medida de fe. Si yo soy administrador de aquello, tengo que hacerlo producir. El administrador trabaja, y aquellos que han sido administradores en algún lugar, encargados, capataces, saben que tengo que trabajar y hacer trabajar todo lo que tengo, ¿sí? Para que la administración no se quede, no se seque, no se venga al suelo, sino que produzca, ¿sí? Se reproduzca. Entonces yo tengo que ser un administrador de la multiforme gracia. Amén. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, dice, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso es un pequeño pantallazo de lo que la iglesia tiene que ser entre nosotros. Y que el mundo malo, perverso, la generación perdida que hay, vea la gracia de Dios en la iglesia. Pero de ninguna manera yo puedo mostrar que soy un buen administrador de la gracia si nosotros acá adentro todavía no hemos logrado producir, no hemos logrado avanzar, crecer, ¿sí? Madurar, como una iglesia madura, como una iglesia, aunque vienen gente nueva, pero ellos se van amoldando y van creciendo juntamente con los más viejos, ¿sí? Entonces es una iglesia que va avanzando. Pero yo tengo que aprender todo eso acá adentro. Entonces, cuando nosotros salimos afuera, se nota en tu hablar, se nota en tu caminar, se nota en conducirte en tu trabajo. La gente de afuera del mundo, acostumbrada a que todo el mundo piensa mal, cuando ve un hijo de Dios maduro en Cristo, se da cuenta que sos diferente. Se da cuenta que hay algo distinto, no lo sabe percibir, no sabe que sos un cristiano si no se lo decís. Pero él nota algo distinto en tu vida. Eso es madurez, eso es